¿Cuál es su opinión sobre la detención de Greta Thunberg? No hay tal detención. No fue detenida. Hay un vídeo que puedes encontrar en mi Twitter el día de hoy. Esto sigue bloqueado, o ya se desbloqueó, no, esto sigue bloqueado. En mi Twitter el día de hoy puedes encontrar el vídeo donde le dice al policía cómo la agarres, posan todos los policías y ella para la foto, luego se reorganizan para que la otra foto, y entonces todo está montado, y luego ya se la llevan, jajaja, primero entre risas, luego ya pone cara seria, y se la están llevando los policías y están los de las fotos. ¿Qué es lo que pasa? Ella fue una manifestación donde había 15, 20 personas. Y es una manifestación por la reapertura de una mina de lignita por parte del gobierno alemán, que el gobierno alemán está metiendo la pata desde el día que decidió cerrar las nucleares. Ya me comentaba un amigo mío un amigo mío suizo que vive en Alemania, que estaban quemando hasta turba, que es lo más contaminante y lo que tiene menos carga energética de todas las formas del carbón. La turba es precarbón. La lignita es una de las formas del carbón que tiene mayor potencial energético, es decir, al quemarlo genera más calorías. Sí, creo que se miden calorías. Bueno, si me equivoco ya me reñirán. Entonces, se movió 15,000 kilómetros. 15,000 kilómetros. No, 1,500 kilómetros. De Estocolmo a esta pequeña localidad alemana, Greta Thunberg, para participar en esta manifestación, sabiendo que además a ella no le van a dar de porrazos. Ella es importante. A los otros manifestantes les pueden pegar incluso, ¿no? Pero a ella la van a tratar con guantes de seda, es decir, va como la élite. Y en este vídeo se ve cómo fue totalmente montado su detención. Y de hecho ya me había parecido raro una foto en la que la vienen cargando entre 3 policías y ella trae una sonrisita de ¡oh, qué bien estoy! ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Ya lo dije desde octubre y pueden encontrar en octubre el vídeo de qué vende ahora Greta Thunberg. El 14 de febrero sale a la venta el nuevo libro de Greta Thunberg, donde nos va a dar las soluciones para el cambio climático. Ella. Los científicos que van a saber, los meteorólogos, gente que se estudia 6 años de física para luego meterse 3 años de mecánica de fluidos y de funcionamiento de la atmósfera para ser científico meteorológico. Si a los 19 años lo puedes saber todo. Entonces, bueno, las soluciones del cambio climático vienen en el nuevo libro de Greta Thunberg que sale el 14 de febrero. Entonces ella está desde octubre reapareciendo por todos lados para la promoción del libro, nada más. Y aquí voy a ir a algo de lo que quería hablar hace tiempo. Miren, tener razón es muy fácil. Tener razón es lo más sencillo del mundo. Yo veo que en un partido hay corrupción y digo, es inaceptable que en este partido haya corrupción. Bueno, sí. Es un escándalo. Por supuesto que sí es un escándalo. Está muy mal que haya ocurrido esto. Tienes toda la razón del mundo. Y señalar los problemas está muy bien cuando nadie los ha visto, ¿no? Por ejemplo, descubres que está surgiendo un volcán. Los avisas, está saliendo un volcán. Hombre, la gente puede hacer algo porque es una información que no tenía antes. Cuando descubres algo nuevo, el solo señalar el peligro es bueno. Se está desgajando este cerro, hay que tener cuidado porque puede caer sobre una carretera o sobre personas, sobre viviendas, etc. Hay que hacerlo. Advierto, aviso, levanto la alarma. Pero cuando tienes un problema ya conocido y levantas la alarma, y luego levantas la alarma, y luego levantas la alarma, y luego levantas la alarma, pues no estás aportando mucho, que digamos. Pero tienes razón. Tienes absoluta razón. Hay una enorme pobreza en el mundo. Y es un escándalo que haya pobreza. Y es increíble que se gaste a veces el dinero en estupideces y no se combata la pobreza. Y es inaceptable que haya ricos tan ricos cuando hay pobres tan pobres. Y es terrible que los gobiernos no dediquen más de sus recursos a combatir la pobreza. Ya tuve razón. Pero eso no basta.
En este mundo no basta, por muchas razones. Primero que nada porque hay inercias reales. Las sociedades no se mueven fluidamente de acuerdo a quién tiene la razón. Las sociedades tienen sus inercias, sus intereses. Hay que acabar con la quema de combustibles fósiles. Sí. Mañana no se puede. Ah, tú eres un defensor de las grandes petroleras. No, pero es que mira, si mañana cortamos eso, pues la gente se va a morir, la gente que no tiene calefacción, y se va a morir la gente que no puede cocinar, y se va a morir la gente que no se puede transportar, y las mercancías no se van a transportar, y se va a morir mucha gente, y va a sufrir muchísima gente, y lo que vas a tener es un resultado mucho peor que el que implica el seguir quemando fósiles. Tenemos que tener una forma de hacerlo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera tal que no te lleves de corbata a millones de personas. Esto es prácticamente una escena de Batman entre Uma Thurman y el que anuncia café, hombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es una escena de Batman, es cierto. Tener razón es muy fácil, pero no basta. Cuando en una manifestación dices que tienes razón, una manifestación se hace para decir que tienes razón, que estás denunciando un problema, es muy importante hacerlo, pero no es lo único que se debe hacer. Es necesario actuar. Resolver el problema del cambio climático requiere voluntad política, sí, por una parte, pero por otra parte romper una serie de resistencias de muchos tipos de personas muy distintos, tan distintos como los más ricos y los más pobres, y además hacerlo de tal manera que no te lleves de corbata a millones de personas inocentes. Te pongo un ejemplo. Las organizaciones ecologistas que se oponen a la construcción de presas hidroeléctricas están conservando el medio ambiente. Sí, es bueno conservar el medio ambiente, sin duda alguna. Entonces no hay que poner hidroeléctricas. Ya, pues una hidroeléctrica beneficiaría a mucha gente y se dejaría de gastar tales cantidades de combustibles fósiles, porque usamos la fuerza del agua para generar nuestra electricidad. No, pero yo no quiero que hagas eso. Bueno, entonces vamos a poner una nuclear. No, las nucleares no, porque generan residuos. Ya, pero los residuos ya se manejan correctamente. Nunca ha habido un desastre con residuos nucleares de las empresas productoras, de las plantas generadoras de energía nuclear. Nunca ha habido un problema de residuos. Además, cada vez se manejan mejor. Bueno, en el pasado alguna vez se cometió una tontería, pero actualmente el manejo es absolutamente seguro. No, tampoco queremos nucleares. ¿Qué quieres? Es que es muy malo que sigamos quemando fósiles. Sí, hombre, sí, pero necesitamos solucionarlo. Y la solución ninguna es perfecta, pero hay que participar en las soluciones. No basta tener razón. No basta tener razón porque no te van a oír todos y no todos van a estar de acuerdo contigo, y tirarte al suelo a hacer un berrinche y patalear y ponerte azul y dejar de respirar porque no te están haciendo caso todos. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones generadas alrededor de Greta Thunberg? Incluye a Just Stop Oil, a Universo Vegano, a Extinction Rebellion, a Rebelión Científica, etcétera, etcétera. Tirarte al suelo a patalear porque no te compran lo que querías cuando tienes derecho a tenerlo, no aporta soluciones, no colabora con la solución. Yo recuerdo mucho cuando a Greta Thunberg le preguntaron si iba a estudiar para ser científica del clima, y ella dijo que no era necesario porque ya las soluciones ya estaban, solo el único problema es que no se querían aplicar. Y no es cierto, las soluciones no están. Las soluciones las estamos buscando todavía. Se puede sustituir en gran medida el gasto de combustibles fósiles, pero en muchos casos es imposible, es difícil. Es muy fácil hacerlo para electricidad, hay muchas opciones que cada vez son más útiles. En España a veces casi el 50% de la electricidad se genera por turbinas eólicas, eso es maravilloso, pero los coches y los camiones siguen funcionando con combustibles fósiles. Se está ahora tratando de convertir una acerería que hay aquí muy cerca de donde vivo yo, se pretende convertir en una planta que funcione con hidrógeno en vez de electricidad, porque siendo tan electrointensiva necesita combustibles fósiles. Tener razón es muy satisfactorio, se siente uno superior a los demás, pero no basta para nada. Y eso tenemos que enseñarlo a quienes llegan y saben que tienen razón. Porque las soluciones siempre son difíciles.
Las soluciones requieren mucho trabajo. Las soluciones requieren convencer a gente desagradable. Tienes que reunirte con tipos, los dueños de las grandes empresas petroleras que te pueden caer muy mal. Pero si tienes que resolverlo, tienes que trabajar con ellos. Y tienes que darles opciones. No, vamos a cerrar su compañía. No, pues tengo 73,000 trabajadores que se vayan a la calle, se vayan a vender dulces a la calle. Ya, pero es que además tantas personas dependen de lo que hace la empresa. No, que eso da igual. No, nunca da igual. El mundo es complejo, el mundo no es sencillo y tener razón, esto es básico. Debe tener mucho menos peso que encontrar las soluciones para aquello y para lo que tiene una razón. Y por favor, dejemos de escuchar, de prestarle atención a quien repite lo mismo siempre, como si el repetirlo fuera a resolverlo, porque no lo va a hacer.